Y saludamos a nuestra audiencia a través de internet, en vivo y en directo desde la Iglesia Cristiana Pentecostal de Avance Misionero Mundial, aquí en la ciudad de Monroe, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos de América. Bienvenidos en este día. Esperamos que la palabra del Señor sea de gran bendición para sus vidas y de salvación para aquellos que reciben a Cristo como Salvador personal. Vamos a buscar la palabra del Señor. Seguimos en el libro de los Hechos. Vamos al capítulo 7 del libro de los Hechos. Y el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y Dios le dijo así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual seréis siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que en el nombre de tu Hijo Jesús, tú salves, sanes, libertes, obres milagros y maravillas para la gloria de tu santo nombre. Y a tus hijos esta palabra les sea de consuelo, de aliento, de estímulo para acercarse más a ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Capítulo 7. El capítulo 7, en la final del verso del capítulo 6, nos dice que Esteban había hecho, además de servir a las mesas, había empezado a trabajar, inspirado por el Espíritu Santo, en la predicación y la administración de la palabra. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No solamente predicaba, sino que al igual que los apóstoles, Dios lo estaba usando haciendo milagros y maravillas. Se corrió la voz de este heraldo del Señor, anunciando, y ya no era ni Pedro ni Juan en este momento, sino Esteban. Uno que fue escogido para servir en la mesa, pero las calificaciones que tenía, hombre lleno del Espíritu, de sabiduría y de gracia de Dios, lo empezó a usar el Señor extraordinariamente. Ese tiempo de ministerio, aparte de servir en las mesas de Esteban, no se nos dice cuánto tiempo duró.
pero no duró años. Fresquecito, lleno de Dios y lleno de la unción del Espíritu Santo. Dios le daba a hacer grandes prodigios y señales entre el pueblo. Eso le trajo que se levantaran contra él los de la sinagoga de los libertos y de los de Cirene, Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Eran grupos de la sinagoga judía de estos respectivos lugares que se unieron para ir contra Esteban. Hablaron con los jefes, les dijeron que diciendo mentiras acerca de Esteban podían destruirlo. Trajeron a Esteban frente al concilio. Los mentirosos que trajeron empezaron a testificar en contra de él como si fueran verdad. Wow. Un hombre que había vivido los años de convertido, los había vivido piadosamente, estaba en medio del grupo de convertidos en la iglesia cuando surge el problema de las comidas y de la atención de las mujeres gentiles o de las que eran griegas. Dios levanta a este hombre, entre los que escogen, lo escogen a él. Un hombre con un gran testimonio, una vida limpia, un trabajo para Dios excelente. Y entonces se levantan, como en el caso del Señor Jesucristo, para sacarlo del medio. Contratan mentirosos que vengan y digan delante del concilio toda la mentira que querían decir. El concilio estaba preparado para creerle a ellos, aunque sabían que estaban mintiendo. En nuestra hora, en este mismo instante, en estos mismos días, cuánta injusticia, cuánta mentira, cuánto engaño para destruir a un hombre que ha vivido una vida de trabajo, de servicio, que sus padres le criaron en la fe, en el evangelio, que ha tenido conceptos elevados, de tal manera que fue escogido para ser juez de la Corte Suprema. Al ver las vistas que se han hecho contra él por las acusaciones de una mujer y de otras que han aparecido y que han tenido que echar para atrás porque lo que dicen es mentira. Pero esta otra mujer que trae una historia tan conmovedora acerca de lo que le hizo a este hombre, todo para que lo saquen del medio. ¿Cuánta verdad hay en el testimonio de esa mujer? Eso solo Dios lo sabe. Pero está testificando contra un hombre que de todos lados, los testimonios de los que los conocen por años, desde su juventud, es que siempre fue un estudiante sobresaliente, un joven y luego un adulto temeroso de Dios, justo. Pero es muy posible, todavía es posible, que le pase lo mismo de Esteban, que no sea nombrado juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Cuando se escucha a esta mujer, hay tanta incongruencia en lo que ella dice, tanto arreglo, bien arreglado, tantas veces que tiene que consultar con sus asesores, que sencillamente hay una gran duda de que ella esté diciendo la verdad, completamente la verdad.
acerca de este hombre. El capítulo 7, cuando comienza, nos dice: el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y está reunido el comité de los ancianos de Israel, de los dirigentes, compuestos por saduceos, fariseos, especialmente. Todos los que están allí saben que están mintiendo, que los testigos son testigos mentirosos, que están mintiendo. Lo saben, ellos los compraron, ellos pagaron. Y entonces se dirigen a Esteban, el sumo sacerdote. Le dijo entonces: ¿es esto así? O sea, las acusaciones que contra él habían hecho. Pues hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Hay un pueblo, hay una multitud que se ha ido congregando. Traen a Esteban, lo ponen en medio. Los testigos falsos dicen todas las mentiras que quisieron. Cuando él le pregunta, cuando el sumo sacerdote le pregunta, ¿es esto así? Esteban empieza a contestar. Pero lejos de lo que ellos quieren que él conteste, el Espíritu de Dios lo guía a empezar a hablar y hacer un resumen histórico hasta el punto en que está este capítulo del libro de los Hechos. Y va desde Abraham. Esto indica que este hombre, lleno del Espíritu y de gracia y de sabiduría, era un hombre que se había dedicado a estudiar el Antiguo Testamento, desde los 5 libros de Moisés hasta terminar con los profetas, donde termina el Antiguo Testamento. La lección es, y especialmente para estos días, hay tanta gente en medio de nosotros, especialmente en medio de nosotros los hispanos, en la iglesia, que apenas han tocado la Biblia en los años que llevan de convertido. Han vivido de emociones, de gozo, y especialmente en medio del pueblo pentecostal, del cual yo soy parte. Y soy parte desde mis ancestros, como dice Pablo. Mi madre era pentecostal. Me crió en Pentecostés. Escuché desde niño las enseñanzas en la escuela dominical y luego ya adolescente escuchaba a los predicadores que venían y al pastor predicar, porque mi madre nos llevaba, éramos 5, 2 varones y 3 hembras, todos. Y mi madre nos llevaba a la escuela dominical y al culto en la noche. Sola, mi padre no era creyente. Crecí escuchando las enseñanzas de la palabra de Dios. Cuando llegó a la edad de la adolescencia me aparté, tuve 7 años fuera, hasta que el Señor extendió su gracia, me encontró, nos encontramos, me salvó, me perdonó, y aquí estoy después de 53 años. Gracias a Dios por ello. La experiencia a través de todos estos años, al tratar dentro de mi pueblo pentecostal, ha sido la misma. Desde el principio que me convertí, los pastores que tenía empezaron a poner literatura cristiana
en mis manos, además de la escritura, que comía Biblia mañana, tarde y noche. Me criaron, me enseñaron. Pero vi tristemente y he visto tristemente a través de 50 y tantos años qué descuido tremendo hay dentro de nosotros los pentecostales por aprender, recibir, leer, meditar y estudiar la palabra de Dios. Hay un versículo que dice, abre tu boca y yo la llenaré. Y muchos piensan que es abrir la boca y Dios la llenará. ¿Pero de qué la va a llenar? Para conocer la escritura tienes que leerla, tienes que estudiarla, tienes que meditarla, tienes que escuchar a aquellos que verdaderamente son maestros de la escritura. Son unidos por Dios para enseñar, para que tú aprendas y ese pueblo aprenda Biblia, lleno del Espíritu y lleno de la palabra de Dios. Es una combinación que el diablo nunca ha podido derrotar. Puede matar, como hizo con Esteban, pero nunca derrotarlo. ¿Es esto así? Y Esteban comienza ese mensaje histórico. No va de inmediato y les dice las cosas que ellos se merecen que les diga. Él sabe en el momento de su vida que está y el peligro que corre su vida física. Él lo sabe. Pero antes de que hagan nada contra su vida física, Él les va a dejar uno de los capítulos en el Nuevo Testamento más explícito sobre la historia de Israel. Y de hecho incluye cosas que en los originales, yendo al Antiguo Testamento, no están. Dios se las da a Él. Cuando tenemos la palabra de Dios metida en nuestro espíritu, en nuestro ser, en nuestro corazón, está ahí. Y Dios puede usarla cuando Él quiera. En el momento más oportuno o más difícil. Allí está la palabra y Dios la va a sacar de dentro de ti. Y no solamente va a hacer eso, te va a dar entendimiento aparte de lo que ya conoces literalmente y de lo que ya has entendido. En ese momento de necesidad, Dios te va a aclarar asuntos que ya conoces y Dios los va a sacar dentro de ti porque ya tienes la fuente dentro, el Espíritu Santo y la palabra de Dios está dentro. Y cuando está dentro, Dios saca lo que necesita para enseñar y predicar y defender el Evangelio y nuestra fe. Porque la tienes acumulado dentro. Pero aplicarte eso de que abre tu boca y yo la llenaré, sin haberte llenado del conocimiento de la palabra de Dios y ser lleno del Espíritu Santo, no funciona. No funciona, nunca ha funcionado. La palabra tiene que vivir dentro de ti si eres creyente. Tienes que tener abundancia de esa palabra, de ese pan de vida, para que en el momento necesario Dios lo saque para afuera y te use en verdad, no diciendo contradicciones ni disparates, sino dando el mensaje acertado para ese momento. El descuido del estudio de la Escritura
es el que ha hecho los pentecostales tan frágiles, a pesar de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos se han ido atrás? ¿Cuántos han sido engañados por los bautistas, por los metodistas, por los adventistas, por los mormones, por los testigos de Jehová? Ah, yo fui pentecostal. Fuiste y caíste dentro de esas sectas pervertidas. ¿Sabes por qué? Porque no estabas lleno de la palabra de Dios. La combinación estaba imperfecta. Había sido bautizado con el Espíritu Santo y pensaste que eso era todo. Hablar lengua era todo. No. Además de hablar lengua y de los otros dones del Espíritu Santo, el estar lleno de la Escritura, eso depende de ti. Depende de cada uno de nosotros. ¿Qué lugar le damos a la Escritura en nuestra vida? Es maravilloso cuando tantas veces me arrodillo a orar y a leer la Escritura y alguien me oye decir, oh, ups, ay, y piensa que puedo estar enfermo o tengo algo, está pasando algo. No, lo que estoy viendo es lo que Dios me da de la Escritura. Verdades tremendas, que no me queda otra que exclamar de alguna manera, wow, qué tremendo, Dios mío, qué es esto, tan claro. Pero esa claridad no se tiene si el Espíritu de Dios no te la da. Si eres lleno del Espíritu, llénate de la palabra. Almuerza, come y desayuna, almuerza y come. Palabra de Dios para que veas qué diferencia será en la vida tuya. Podrás entonces decidir con claridad si estás en la iglesia correcta, si estás en el pueblo correcto, para, si no lo estás, salir del medio de ellos. Le hace un recuento y lo lleva, es un recuento a largos trazos, con todo se coge 60 y pico de versículos para hacerlo. 60 versículos se toma, 60 versículos largos para hacer ese resumen histórico impactante delante de aquella multitud, delante del Sanedrín judío, delante de sus acusadores, mentirosos. Y ese resumen histórico es lo más hermoso que yo he visto y lo más acertado que he visto dentro del Nuevo Testamento. A un hombre que su ministerio duró posiblemente unos meses, quizá un año, pero un hombre, ¿qué clase de hombre? Dado de lleno al Señor. Entonces él dijo, varones, hermanos y padres, con todo respeto, oíd. No le va a contestar lo que él dijo. Lo que estos dicen es mentira o es verdad. No tenía que contestarle eso. Dios le da la palabra acertada para esa hora. ¿De dónde sale? Número uno, está dentro de él esa palabra. Número 2, el Espíritu Santo la aplica, la usa, la saca y le da cosas que él no sabía. Se las da en ese momento. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y si vamos a Génesis, encontramos las promesas que hay en ese capítulo 12 de Génesis, directamente a Abraham. Y dice antes de que morase en Harán, porque en Mesopotamia Dios lo llamó para que saliera. Y salió y se llevó a su padre y a su sobrino. Yendo de camino, se paró, se detuvo. Se detuvo en Harán. No era en Harán donde Dios lo quería. Así que tuvo que suceder algo drástico. Se murió su padre.
Y cuando se murió su padre, se quitó el obstáculo que había. Triste cosa. ¿Alguien puede decir que Dios lo mató? No, yo no digo eso de ninguna manera. Se murió. Pero fue una victoria que se muriera. Porque entonces cumplió la voluntad de Dios, siguió su camino para la tierra que Dios le mostraría. Es una tristeza que nos paremos en el camino, en el lugar donde Dios no nos quiere. Cuando nos paramos en ese camino, se pierde el tiempo, se pierde la oportunidad, se pierde el propósito de Dios. Por eso, como creyentes, debemos saber hacia dónde nos movemos, dónde estamos, y si ciertamente donde estamos es el lugar que Dios ha escogido para que estemos en esa hora. A través de mi vida cristiana y mi vida ministerial, Dios me ha llevado por diferentes lugares de Puerto Rico. Número uno, me trajo a los Estados Unidos. Sabía que Dios me había traído, lo sabía ciertamente. Sabía la congregación pequeña en que Dios me movía, siendo pastor de una de las mejores iglesias en Puerto Rico, del Movimiento Misionero Mundial, donde trabajé por más de 25 años junto al hermano Ortiz, a la hermana Rebeca y a toda aquella pléyade de obreros y de hombres y mujeres de Dios. Me trajo a los Estados Unidos. En los Estados Unidos me llevó a Indiana, al norte de Indiana, y me llevó a una iglesia pequeña, llena de dificultades, con escasos recursos económicos y con una deuda del building donde estaba la iglesia, o del edificio donde estaba la iglesia, que pagaba más de $600 mensuales. Y yo llegué cerca del invierno, y cuando ese invierno en ese medio oeste sopló y empezó el frío, aquella boila, como decimos los puertorriqueños de acá, aquella máquina de calentar que era nutrida con aceite. Ay, Dios mío, 600 y pico de dólares de gasto de calentar aquel edificio. Y tenía una iglesia que entraba menos de $500. ¿Cómo Dios lo hizo durante 2 años que estuvimos allí? Yo no lo sé, pero Dios lo hizo. Y Dios proveyó con 4 hijos en escuela intermedia y superior, en la edad que comen como elefantitos, sin ingreso fijo, habiendo dejado atrás una iglesia poderosa económicamente, donde mi esposa tenía carro, yo tenía un carro nuevo. Cuando salí de allí, que Dios me movió a venir a los Estados Unidos, me dijeron, inclusive mi pastor me preguntó y me dijo, ¿tú estás seguro? Le dije, sí, hermano, yo estoy seguro que Dios quiere que yo venga a los Estados Unidos por primera vez, allá en 1982. Dios me trajo. A los 2 años me sacó de allí. Cuando llegamos allí, sabíamos que Dios nos había llevado. Sabíamos que Dios nos iba a ayudar. Mi esposa y yo. Mi esposa recogió también, que dijo, aquí no me saques, que yo me gusta este lugar. Vete y viaja y haz la obra, pero regresa aquí porque aquí yo estoy. 2 años después, llegó mi pastor, el hermano Ortiz, por ahí y me dijo, Over, ¿y qué tú piensas? Yo le dije, mire, hermano, yo creo que llegó el tiempo de salir de aquí. Sea norte, sur, este u oeste, donde sea, yo estoy listo. Me preguntó, ¿y Ruth qué dice? Mi esposa. Le dije, hace 2 semanas, me dijo, Abby, yo creo que el tiempo nuestro se acabó aquí. Me dijo mi pastor, pues entonces vas para New Jersey. ¿Estás dispuesto? Sí, señor.
Cuando yo entré, que fui a visitar la iglesia antes de mudarme para allá, cuando yo entré a Newark, que salí de la 80 y bajé a Newark, yo dije, Dios mío, me siento como llegando a mi casa. Y mi casa está por allá a 12 o 14 horas de camino. Pero cuando entré aquí, sentí que estaba entrando a mi casa. Así ha sido las veces, todas las veces que Dios nos ha movido hasta aquí, hasta Carolina del Norte, donde llevamos 12 años ya. Creo que es el lugar que más tiempo hemos estado, aparte de Puerto Rico, que somos puertorriqueños. Hace 22 años que estoy, 23 años que estoy acá en los Estados Unidos. Y sé que Dios me trajo a los Estados Unidos. Y sé que Dios me llevó a Orlando. Y estuve 10 años allí. Y sé que Dios me sacó de allí. Y sé que Dios me trajo aquí. Que este es el punto más estratégico para hacer la obra. No, hay lugares como la Florida que son mucho más estratégicos para viajar para cualquier parte del mundo. Donde quiera que Dios me ha llevado, yo sé que Dios me ha llevado. Han tenido opiniones diferentes otros, sí señor. Dios me llevó de Newark, de nuevo, de regreso a Puerto Rico, donde estuve 7 años y meses. Cuando yo llegué a Puerto Rico a ser pastor, me decían, Joder, ¿tú estás seguro que Dios te trajo aquí a Puerto Rico? Pastorear la iglesia central, que era la de los hermanos Ortiz. Pastorear esa iglesia no es fácil. Vas a tener muchas dificultades, muchos problemas van a surgirte. ¿Estás seguro que tú dejaste tu iglesia en Newark tan bien que estaba para venir para acá? Sí, estoy seguro que Dios me trajo. Me fueron 7 años difíciles, dificilísimos, pero no hubo una sola vez que Dios no saliera en defensa mía para darme la gracia y la autoridad para pastorear aquella congregación, cuyo pastor he sido nada menos y nada más que el fundador, nuestro hermano Ortiz, que está hace 23 años con el Señor. 22 años se cumplieron ahora. Hay que estar seguro de lo que Dios quiere con nuestra vida y hacia dónde Dios nos dirige. Abraham estaba seguro, pero se detuvo. Se murió su padre y emprendió su camino de nuevo y su relación con Dios. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis. Y mire, entienda bien que él le dice a ese Sanedrín y a esos dirigentes judíos, el sumo sacerdote, les dice, en la cual ustedes habitáis. Él no dice, nosotros habitamos. Porque el mensaje es para ellos. Y ustedes, lo que le está diciendo, ustedes viven en esta tierra porque Dios se la dio a Abraham y a su descendencia. Y le dijo que en los días de él sería extranjero allí, pero que a sus hijos les daría la tierra, lo cual Dios cumplió 400 años más tarde. Wow. Entonces salió de la tierra de los caldeos, habitó en Harán, y allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra a la cual vosotros habitáis. Ustedes viven aquí por esta razón. Dios les dio esta tierra a Abraham. Y no le dio herencia en ella a él, a Abraham mismo, ni aún para sentar un pie. Anduvo de un lado a otro. Pero le prometió que a su descendencia daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. ¡Wow! ¿Conoce la escritura este hombre? ¿Conoce la historia de su pueblo este hombre?
¿Sabe los tratos de Dios con ellos? Sí, Señor. ¿Por qué lo sabía? Porque había dedicado su vida a buscar todo lo que había en la palabra de Dios en aquel momento para llenarse del conocimiento de Dios. Ahora Dios por su Espíritu está sacando todo eso con la aplicación que Él quiere para aquella gente que está frente de Él. Y Dios le dijo así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Y Dios le dice, mas yo juzgaré a Abraham, yo juzgaré a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Wow. Y les dio el pacto de la circuncisión. Ya usted sabe de eso. Primero a Abraham, de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob, los tres grandes patriarcas. Y luego a los hijos de Jacob, que de Jacob venía la descendencia. Y vino. Y los patriarcas movidos por envidia vendieron, ¿qué salto da? Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José, pero Dios estaba con él. Que hay que imaginarnos a esa multitud tan beligerante que está ahí, a ese grupo de dirigentes de Israel, judíos, que están ahí. Están callados. Dios los enmudece hasta que Esteban termine. El mensaje que Dios le está dando a Esteban para ellos, para mostrarle cuál es la condición de ellos. ¿Sabía Esteban que aquellos testigos estaban mintiendo? Seguro que lo sabía. ¿Sabía que le habían pagado? Sí, eso se rumoraba. Era gente comprada para mentir y destruir a un hombre de Dios. Ya dije, no lo destruyeron ni lo vencieron. Lo mataron, sí. Acabaron con su vida física, sí. ¿Y por qué? Porque ese es el propósito de Dios. Que el propósito de Dios era que esa multitud lo matara a él. Sí, ese es el propósito de Dios. No puede ser, pastor. ¿Cómo Dios va a matarnos si somos sus hijos? Si Dios nos ama. Sí, eso es cierto. Pero cuando Dios escoge una vida para que haga una labor, ¿usted sabe cuánto tiempo duró el ministerio de Juan el Bautista? Aproximadamente 1 año. Hay hombres que hayan tenido más éxito que Juan el Bautista. ¿Qué dice el Señor acerca de él? El testimonio del Señor Jesucristo acerca de Juan el Bautista es extraordinario. Extraordinario. De un hombre que predicó aproximadamente 1 año. 1 año de predicación. Pero ¿qué clase de predicación? ¿Y qué clase de mensaje el de Juan el Bautista? Para los que tenían corazón para buscar a Dios, venían por multitudes a bautizarse en confesión, confesando sus pecados. Para eso era precioso para ellos. Pero para los dirigentes de Israel, Juan el Bautista era un enemigo, porque les decía las cosas tal y como eran. A Herodes le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Eso es adulterio. Claro, ese mensaje directo le costó la vida a Juan el Bautista. Lo degollaron. Y lo mandó a degollar a aquella mujer que era esposa de Herodes y que era amante de Herodes, porque el verdadero esposo era otro. ¿Cuánto duró? 1 año.
y murió decapitado. ¡Wow! Y por ahí nos andan diciendo continuamente que como creyentes tenemos que ser siempre victoriosos, con todos los beneficios, y dinero, y rico, y carro, y casa, y fortuna. Todo eso es mentira, es para engañar. La verdad es que nosotros aquí, a la iglesia, lo que le viene es persecución de un lado y de otro continuamente. En muchos lugares, como he dicho, nos matan. Aquí no nos pueden matar, pero nos llaman fanáticos, locos, extremistas, anticuados y de todas esas cosas. ¿Por qué? Por dar el mensaje de verdad. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Lo vamos a dejar aquí porque esto tiene para largo rato, mediante el Señor. ¿Estás en la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la voluntad de Dios en tu vida? Si no has recibido a Jesucristo como Salvador personal, estás perdido. Arrepiéntete en este momento. Entrégale tu vida a Jesucristo. Recíbelo como Salvador personal. Él te lavará con su sangre y te hará hijo de Dios, hijo del Altísimo, para vivir eternamente en su presencia. Recibe a Cristo como tu Salvador personal. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te pedimos, Señor, que haya sido de bendición para muchas vidas, siga siendo de bendición para aquellos que lo oirán grabado en video y en audio más tarde. Dios eterno, a ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza. Tú eres el que salvas, tú eres el que sanas, tú eres el que obras milagros, el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Haz tu obra gloriosa, salvando almas, sanando enfermos, consolando a tu pueblo, edificando la vida de tus hijos en la fe. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo. Amén. De esta manera nos despedimos de nuestra audiencia a través de internet, en vivo y en directo, desde la Iglesia Cristiana Pentecostal de Avance Misionero Mundial, aquí en la ciudad de Monroe, en Carolina del Norte, los Estados Unidos de América. Dios te bendiga abundantemente.